Bienvenidos a Contraste, de nuevo el programa del Consejo de Bogotá, porque el Consejo le responde a Bogotá. Hoy con 3 temas de interés. Hablaremos de la iniciativa que tiene el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de hacer vivienda para desplazados, estratos 1 y 2, en las zonas más exclusivas de Bogotá. Una polémica que ha desatado hablar de discurso populista, de apartheid y de muchos temas sobre los cuales estaremos hablando hoy. ¿Cuál es la solución realmente para todas esas personas desplazadas del conflicto armado en Colombia con el tema de la vivienda? Y si realmente reubicarlas en las zonas más exclusivas de la ciudad de Bogotá traería un problema social o, por el contrario, una solución a corto plazo. También hablaremos de tema ambiental, porque los humedales en Bogotá siempre son controversia y ahora lo está haciendo uno, en especial en La Conejera, donde una constructora está, según los expertos, poniendo en riesgo uno de los humedales más importantes de esta zona. Familiares del alcalde estarían involucrados también en el tema de la administración y vínculos comerciales con esta constructora. Y estaremos debatiendo si en Bogotá se administra bien el tema de las reservas ambientales y sobre todo de los humedales. Y al finalizar, hablaremos de otro tema de gran coyuntura ambiental en Bogotá. El incendio en una bodega en Fontibón de más de 600.000 llantas almacenadas que de una u otra forma pusieron en alto riesgo no solo la seguridad ambiental de la ciudad, sino el cuestionamiento de cómo se está manejando las licencias ambientales de la ANLA y también el distrito en el tema de la administración de estas medidas de contención para bomberos y para la seguridad de la ciudad. Estos serán nuestros 3 temas. Queremos invitarlos también a que activamente participen de este debate en las redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @contrastebogotá y ahí estaremos pendientes de sus comentarios y por supuesto de todo lo que nos quieran escribir sobre estos temas. Y vamos a darle la bienvenida de inmediato a nuestros invitados porque esta noche se encuentran con nosotros Luis Celis, quien es analista político y quien nos va a acompañar. Lucho, bienvenido y gracias como siempre. Buenas noches, Hassan, muy amable. Concejal también, concejal Julio César Acosta, de Cambio Radical, qué placer y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación y de verdad, Hassan, contento de estar aquí. No, un gusto realmente. Y Guillermo Rodríguez, también analista político. Guillermo, qué gusto y gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas noches, Hassan, muchas gracias por tu invitación y buenas noches para todos los compañeros aquí del panel. Vamos de inmediato a materia, concejal. Esta propuesta, una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá, del alcalde Gustavo Petro, construir vivienda para las víctimas del conflicto, para los desplazados, pero estratégicamente en unas zonas que son consideradas las más exclusivas de la ciudad, zonas de estrato 6, donde eso ya ha empezado a generar, como decía yo en la introducción, cuestionamientos de si es apartheid social, de si es un discurso populista. ¿Usted cómo ve la iniciativa del alcalde? Bueno, aquí definitivamente lo que nosotros estamos viendo nuevamente es que son granadas políticas que el alcalde lanza cada vez que se encuentra en una situación que no es de su agrado. Todos sabemos que en los últimos días el alcalde mostró que tiene la imagen más desfavorable que ha tenido. Es la peor gestión del país y obviamente él sale con este tipo de ideas, creo yo, que simplemente lo único que busca es que la ciudadanía empiece a confrontar y eso es lo que nosotros no podemos permitir, sobre todo desde el Consejo de Bogotá. Nosotros aquí no estamos hablando que la discusión se centre en que se mezclen los ricos con los pobres. Esa no tiene que ser la discusión. Pero eso ha dicho el alcalde. No, pero y sin lugar a dudas esa no es la discusión. Lo mejor es que se puedan mezclar y que uno pueda ver todas las comunidades integradas en todos los sectores de Bogotá. Y eso es lo que todos queremos. Es como cuando uno quiere acabar la pobreza. Todos la queremos hacer, pero hay que hacerlo bien y con ideas claras, sobre todo planificando muy bien. Y no simplemente creyendo que con este tipo de controversias, de ideas polémicas, él busque solucionar temas que no es de esa manera. Vamos a abordarlo punto por punto y ahorita me va a dar usted sus argumentos. Lucho, ¿usted lo ve igual o lo ve distinto? Bueno, sobre esta propuesta en particular de este proyecto de 77 viviendas en esta zona de la ciudad, yo tengo una observación. A mí me parece que no debían ser 77, sino ojalá fueran 7.000. 7.000. Que fueran 7.000 en la localidad, esa es la localidad de Chapinero, creo, si no estoy mal. Mire, a mí me gustaría le voy que diciendo, 7.000. Parqueaderos ubicados en la calle 107 con carrera 17. Bueno, ahí se pueden hacer carrera 100. 11A con calle 93, Ojalá. al lado del Parque de la 93. Carrera 11 con calle 88 y calle 82 con carrera 11, diagonal al Andino. Porque es que a mí me parece que, mire, aquí hay un gran tema que no es colombiano, sino de la humanidad, pero en Colombia es exacerbado, y es la exclusión, ¿cierto? Entonces, si personas, bueno, primero que todo, ¿qué personas pueden vivir ahí? Pueden vivir maestros, hay maestros desplazados, hay agrónomos y veterinarios desplazados, o sea, no estigmaticemos a la población diciendo que es que van a vivir desplazados, van a vivir ciudadanos colombianos, ¿cierto? De
muchas índoles. Pueden Madres ser cabezas de maestros, familia. pueden ser madres cabezas de familia. Entonces a mí me parece bien, me parece que hay que coger ese rumbo, ese camino. Toda la idea de que es ineficiente económicamente no me parece que puede ser totalmente aceptable que se hagan viviendas para diversas condiciones socioeconómicas. Esas personas tendrán que pagar según sus ingresos, porque una de las razones que Sí. dicen es cómo van a pagar los ingresos del estrato 6. O sea, es eso no va a ser imposible. así. No, eso es inviable. Eso no va a Eso ser es así. inviable. Entonces yo creo que a mí me parece totalmente bien y hay que arrancar. Y me parece que un alcalde como Gustavo Petro, que es un alcalde de rupturas, lo que no le gusta a los opositores de Gustavo es que Gustavo sí es un transformador. O sea, Gustavo, y con esta propuesta, si se hacen en la localidad de Chapinero, en esta administración, 1000 viviendas, estamos marcando un paso, No, una señal. eso es un camino. Claro, es un camino. hay que Ahora, abrirlo. Guillermo, para introducirlo en el debate también, ¿cuál es su posición? ¿Usted está más cerca de lo que está diciendo el concejal o de lo que dice Lucho Celis? Bueno, yo tengo que tomar una posición algo ecléptica en esto. Bienvenidas las propuestas que el alcalde pretende desarrollar en escasos 8 meses de ejecución que le quedan, de propuestas de hacer estas viviendas. Él prometió en campaña hacer 70.000, prometió hacer 1000 colegios, prometió cientos de promesas que se quedaron en eso, en promesas. Esto busca es el odio de clases. Yo creo que estos son decisiones antitécnicas, son decisiones que hay que pensarlas mucho mejor. Esto no es viable, primero porque son decisiones de la administración que no están razonadas, que no son eficientes, que no están sustentadas y que lesionan el patrimonio público. Es que no se pretende aquí hacer un apartheid como alguien hace, porque pues, aquí todo, es que aquí este país no es de ricos, no sé quién, esto no es Luxemburgo, esto es un país de pobres, entonces no entiendo que ricos y pobres, eso es mentira. Yo creo que si hay que llevar es prosperidad a donde hay poca prosperidad y no llevar poca prosperidad a donde hay poca. Es decir, no llevemos la pobreza a la riqueza, llevémosle riqueza a la pobreza. Pero mire, sobre eso que usted dice, y retomo también lo que plantea Lucho, hay un tema fundamental y es que muchas de las personas, y usted en algún momento fuera de cámara lo decía también, que trabajan en las zonas más exclusivas de Bogotá, son personas de estratos 1, 2 y 3. Claro, es que las señoras del servicio doméstico de esa zona, ¿de dónde vienen? Vienen de Soacha. Los porteros de los edificios, ¿de dónde vienen? Vienen de Bosa. Las personas que hacen el mantenimiento de los jardines, ¿de dónde vienen? Entonces, las señoras que hacen el servicio doméstico, las que cuidan los hijos y las hijas, las que hacen los choferes, ¿podrían vivir ahí? Pero es que ¿Podrían vivir ahí? ¿Por Luis, qué no? yo lo que planteo es que esa no es la discusión no es que entonces, ¿cuál es la mezclemos los discusión? sectores, Entonces, es ¿cuál que es la la discusión en el caso nuestro, por ejemplo, es netamente financiero. Es que hasta qué punto el alcalde va a cometer un presunto detrimento patrimonial. Es que estamos hablando que... No, pues el metro cuadrado, es que- se lo voy a poner en es que ejemplo. va- El está- metro cuadrado en este para momento, en la comprarlo, 11,93, el metro cuadrado está valorado alrededor de 14 y 15 millones de pesos metro de apartamento nuevo residencial. Bueno, y la compra- Y, en este momento las constructoras que están comprando prácticamente edificios viejos para volver a levantar nuevas estructuras más altas, lo que se están diciendo es, ya no queremos entrar en esos proyectos porque si se llegan a construir viviendas de estrato 1 y 2, el precio que vamos a pagar es inferior, la valorización no se va a dar. Entonces, desde el punto de vista de burbuja inmobiliaria, va a haber un detrimento en el tema de metro cuadrado. ¿Eso les preocupa? ¿Debería ser un tema de preocupación o no? Es que definitivamente si nos damos cuenta, esos lotes, que son cerca de 5.000 metros los 6 lotes, están evaluados más o menos sobre 50.000 millones de pesos. Estamos hablando que el alcalde quiere invertir adicionalmente 30.000 millones de pesos más para poder hacer cerca de 370 viviendas. Nosotros hemos venido denunciando que el problema en Bogotá es la gestión del suelo. Él con esos recursos que tiene ahí, ¿Por qué no hace locales muy seguramente comerciales o los podría oficinas? hacer. No, es que solamente vendiendo el lote podría construir no solamente 370, porque usted tiene razón, eso solamente es el 0.2% del déficit habitacional que hay en la ciudad, que es cerca de 300.000 viviendas. Esos son pañitos de agua tibia. Por eso, insisto, eso simplemente son granadas políticas para crear una discusión donde no es la solución del problema. No, pero digámoslo, si el tema es el precio del suelo, yo me pregunto, ¿por qué una población de menos ingreso no puede vivir ahí? Y pongámoslo en este caso, la ciudad, todos nosotros los bogotanos y los bogotanos pagamos ese suelo y se los damos a esas familias. ¿Por qué no se puede hacer eso? Y si, No, pues el alcalde lo va a hacer. Exacto, El alcalde lo va a hacer. hagámoslo, No, es que- hagámoslo. Entonces ahí solamente pueden vivir
las personas que tienen ingresos de 25 millones mensuales, 30 millones mensuales, pero un ciudadano que gana un salario mínimo no puede vivir ahí, ¿por qué no? Pregunta, ¿Por qué no? una pregunta interesante. Y si el tema es del costo del suelo, pues entonces abaratemos el suelo en la ciudad. Es que esa es realmente la discusión. La discusión es esa. Si el suelo baja en esa localidad, y hay Tendrá más que bajar en todas partes, entonces tendrá que bueno, bajar en todas partes. lo Que se ha especulado mucho sobre el tema de la lo que se burbuja necesita es inmobiliaria. desarrollo urbanístico en toda la ciudad. Y eso se puede hacer, ¿cierto? Implementar sus Guillermo, medidas. un tema. Yo estaba hablando de metro cuadrado a nivel vivienda. Metro cuadrado en centro comercial, un ejemplo, centro comercial andino, si usted va a comprar 25, 30 y 40 millones de pesos metro cuadrado en un local comercial. Es decir, que si usted compra 80 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, usted está haciendo inversiones superiores a los 2.000 millones de pesos. Se lo pongo en esta perspectiva. ¿Es más rentable construir vivienda de estratos 1 y 2 o es más rentable construir oficinas, locales comerciales y rentarlos para que con la producción de eso se financie vivienda de interés social o estratos 1 y 2? Allá voy, y por eso digo yo que tengo una posición ecléptica en este tipo de propuestas, porque vender, concejal, tampoco es la solución. La solución para este tipo de bienes que son de todos los bogotanos, que son en lugares estratégicos de la ciudad, es hacer APPs. La ley lo permite. Haga una APP, maneje el tema comercial y con esas rentas futuras, que las puede ignorar, 2.000, 3.000 millones de pesos puede recoger mensual cada lote, pues puede hacer no 377 viviendas, Lucho, sino puede hacer 2.000, 3.000, 4.000 ciudadelas. Pues esto es un tema ¿Pero macro. ¿En dónde? Aquí hay muchos lotes, mire. Ya, pues, vamos a la pausa, y ya me lo cuentan. Vamos a la pausa porque esos lotes son en Usme y son allá en los extramuros de la ciudad. No, queremos que la ciudad... ¿Qué crees que hay? Bueno, eso es lo que ¿Por vamos qué a no? debatir. ¿Por Vamos qué a la no? pausa en Contraste. Recuerden, nos pueden escribir en este momento a nuestras redes sociales, en Twitter, @ContrasteBogotá. Ahí sus comentarios y por supuesto todo lo que quieran sobre el análisis de lo que estamos debatiendo. Ya regresamos para continuar con más debate. Regresamos a Contraste Bogotá, debatiendo esa iniciativa del alcalde Gustavo Petro de construir viviendas para los más pobres, los desplazados de la violencia en Colombia, estratos 1 y 2, en zonas exclusivas de Bogotá. Lucho, usted estaba diciendo algo muy interesante, ya antes de que fuéramos a la pausa, y es, ¿y dónde se construiría entonces? ¿En las zonas más lejanas? ¿Por qué no construir y aprovechar ahí? ¿Usted cree que eso es el argumento sobre el cual el alcalde se está basando? ¿O retoma un poco lo que dice Guillermo y el concejal también, y es el tema del metro cuadrado? Las implicaciones que eso puede tener sobre el valor del suelo y toda la ramificación de la construcción en Bogotá. No, mire, yo creo que aquí lo que hay de fondo es si realmente en esta sociedad vamos a ir hacia un sentido de reconocimiento del ser humano. Ese me parece que es la discusión de fondo. O sea, si en la 82 con 11 pueden vivir 300 familias que no son ricas, porque los que viven ahí son ricos. No, si usted quiere vivir ahí, vuelvo y digo, Eso, tiene entonces, que pagar eso. 14 millones Entonces, de pesos claro. en vivienda o hasta 18 el metro cuadrado. Entonces lo que ha dicho el alcalde es, oiga, ¿por qué en la 82 con 11 no pueden vivir 300 familias que no son ricas? Y el distrito les va a colocar los servicios de estrato 1 y van a poder estudiar en los colegios alrededor. Yo te decía, bueno, ojalá que los del Liceo Francés que está ahí, está en el 86 con le séptima. den unas becas a esos jóvenes, que esos jóvenes. Es que mire, si hiciéramos, en aras de la discusión, si abriéramos la mente y dijéramos, vamos a ubicar en los sitios más ricos de Bogotá 1.000 familias pobres, a ver qué pasa con Como esos hijos. ¿usted dice como experimento? Hagámoslo como Bueno, experimento. ese experimento, Sí, ¿usted pero cómo es que, lo ve? Es que resulta, Luis, que esa no es la discusión que nosotros queremos tener sobre esa decisión que quiere tomar el alcalde, porque es que el tema es netamente financiero. Él está administrando recursos que son de todos nosotros y él simplemente no puede ser tan irresponsable que unos recursos, Entonces, como lo dice Guillermo, no les puede que dar una los vivienda puede- digna, no, o pero sea, es a que- los desplazados no es pueden que- una es que son inversión, viviendas que es una dignas. reparación que Claro hace la que sí, sociedad pero es que- bogotana, que abre el pero es que corazón. son recursos que son de todos y que Bueno, pudieran y no- generar bueno, entonces lo más hacemos recursos todos. para no solamente tener el beneficio de 370 familias, ¿Qué? sino lo que está diciendo Guillermo, más de 2.000. ¿Para que vivir, viven. para vivir en dónde? ¿Para vivir en dónde? Es que donde el suelo está por desarrollar. Ah, bueno, es que, ¿usted eso, sabe por eso qué? es en los Vea, ¿por extramuros qué? de la ciudad. Lucho, el suelo barato, Lucho, es que ¿dónde usted está? sabe por qué El uno suelo de los- barato de la ciudad, ¿dónde Pero usted está? sabe por qué el suelo es Lucho, caro no, en la pero ciudad. yo digo, Uno ¿dónde por está uno. el La suelo barato de pregunta, la ¿usted ciudad? sabe? El suelo, Mire, pensemos en lo siguiente y les doy un escenario porque Lucho lo plantea a Guillermo y es esto.
las personas que hacen el aseo doméstico, los que trabajan en la mayoría de los almacenes, las empleadas del servicio, Los un montón- porteros. los porteros, un montón de personas. Se ¿Dónde transportan por, ¿cuánto? ¿2 horas? 2 horas y media Claro, muchas veces para llegar a estas zonas. fácilmente. Ok. El punto es el siguiente. Una persona de estas tiene vivienda ahí en la 93 con 11 o en la 82 con 11, al lado del Andino. El consumo diario de su vida lo puede acceder a tener en un supermercado, en una tienda, en un comercio, cuando estas familias ganan literalmente salarios muy inferiores a los que están viviendo en esos estratos. Precisamente, Hassan, por eso yo decía que dentro de los 4 puntos o los ejes temáticos por los cuales no es viable estos proyectos, es porque no hay eficiencia. Y la administración tiene que prever y propender por el interés general y el bien común. Y si no es eficiente, ¿por qué? No es eficiente porque no hay equipamiento comunal, no hay centros de salud, no hay colegios, no hay jardines que puedan surtir esa demanda que va a haber. Ahora, ¿Se podrían crear, como dice Lucho, no, por pues ejemplo? entonces expropiemos para crearlos. esa no es la solución. Eso es abrir una ventana a Pero 10 eso no años es cierto. bárbara. Ahí Lucho, pueden- yo le quiero hay decir, acceso a la educación, a la permítame, salud, Lucho, pero lo que tú estás diciendo no es cierto. Lucho, Pero permítame, no es cierto. permítame Pero que yo termine no el argumento y le doy la palabra a no lo Lucho. interrumpí. Yo le quiero decir, si aquí existiera una política pública sólida que quisiera tener sostenibilidad de la ciudad a 15, a 10 años en temas de urbanismo, pues recuperemos el centro. El centro tiene cientos de edificios abandonados, los cuales puede recuperar y darle otra vida al centro. Los downtown en el mundo, Lucho, son lo más importante en la ciudad. Rudolph Giuliani, su gran alcaldía en Nueva York fue con el Broken Glass, que era recuperar el centro, en las partes más bárbaras de Brooklyn y Bronx en Nueva York. ¿Por qué no recuperar el centro Usted en dar esa, eso en esa para- medida, claro, dígamelo rápido, ¿usted cree que eso es populismo desde o es otra luego, cosa? vulgar populismo. Bueno, ahora, Lucho, deme su argumentación. No, yo creo que aquí hay una gran, digámoslo, pues, lógica de que no se pueden hacer las cosas. Eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Mira, yo te digo, y ya tú lo dijiste, las personas del servicio doméstico, las que cuidan los niños y niñas de esa localidad, los porteros, los jardineros, ¿cuántos son en esa localidad? Son miles, ¿Y usted son cree que miles. de verdad eso va Y para ellos no, eso? ellos No no seamos pueden vivir ahí, ingenuos, ellos no Lucho. pueden vivir ahí. No seamos Pues, ingenuos, perfectamente usted- pueden usted vivir y yo ahí, sabemos ¿por que qué eso no? no va para ellos. Y pueden hacer una dinámica económica y social. la y idea, pueden por hacer una ejemplo, que dinámica plantean económica y desde social. este lado, Lucho, Y le puedo es- asegurar que en 30 años vamos a tener parejas, familias que se han juntado los del 6 con el 1. Se lo aseguro, porque es esa más la inclusión vida. social. Ahora, el Claro, otro tema es el claro. siguiente, pensémoslo de esta forma. A usted la idea, digamos, que plantean algunos urbanistas, que dicen, mire, aquí lo que hay que hacer es mejor construir centros comerciales que sean del distrito, que generen gran rentabilidad, oficinas que se le renten a multinacionales, hoteles o algo que tenga una gran valorización a futuro para el tema de lo que puede recibir el distrito como utilidad. ¿Esa idea le suena o no le suena? No, a mí me suena mal la idea de que las personas de diversas condiciones se empiecen a ver cara a cara. Mire, yo le aseguro, y creo que aquí todos lo sabemos, los jóvenes de estratos 5 y 6 nunca han ido al sur de la ciudad. Cuando salen de la ciudad. No saben Sí, lo pero- que, pero- no pasan de las 72. Entonces, a mí me parece que hay que ir integrando humanamente a la sociedad bogotana y a la sociedad colombiana. Entonces, a mí me parece que aquí el principal argumento es que gente muy diversa puede convivir sin problema. No, ¿Qué dice usted al definitivamente respecto? no. Yo lo que creo que, vuelvo, insisto, esa no es la discusión que nosotros Pero debemos esa es la generar. discusión que da el alcalde, Sí, ¿no? pero es la que él quiere dar para tratar de... Ese es el tipo de discusiones que él le gusta generar para tener adeptos, diciendo que él quiere ayudar a los pobres y demás. Y eso es el populismo del cual estamos hablando. Aquí hay que tomar decisiones en la ciudad de manera seria, concertada. ¿Qué haría Este usted? tipo- ¿Qué es haría que, usted? Hassan, por ejemplo, le estoy dando un caso puntual. En Bosa. En Bosa se está por desarrollar el tema que se llama Campo Verde, donde podrían caber 17.000 viviendas, ciudadelas, desarrollo integral que pueda tener hospitales, escuelas, parques, todo el acceso que genere calidad de vida. Porque eso usted me está diciendo a mí dónde Y eso puede se podría construir. financiar poniendo a producir, digamos, los lotes que No, están desaprovechados definitivamente, acá. Hassan, y el problema es que ¿cuál es el costo que tiene que pagar cada ciudadano por culpa de la climatología? Pues que el precio de la tierra cada vez sea más alto, por ende los equipamientos suben, encarecen el precio de los apartamentos y eso hace que ningún bogotano pueda comprar una vivienda nueva. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Hombre, alcalde, tome decisiones serias, que los trámites no se demoren entre 5 y 7 años. Eso lo único que hace es beneficiar a las constructoras. ¿Para qué? Para que cada vez el suelo sea mucho más caro. ¿Usted cree que hay burbuja inmobiliaria en Bogotá? No es una burbuja inmobiliaria, Hassan, el problema es que no hay suelo donde se pueda construir y es sencillo. Donde usted
usted quiere construir necesita suelo. Y si no hay suelo que se pueda desarrollar, pues simplemente el precio Sube el precio. sube. Y como en Bogotá no se desarrolla suelo, es que revisemos las metas del plan de desarrollo. Él quería desarrollar 450 hectáreas más o menos. ¿Cuántas ha podido desarrollar? Ninguna. Y todas las medidas las sigue en ese sentido, improvisa y lo que único que Guillermo. hace es buscar esa lucha de clases. Este tema, usted decía desde un inicio, y lo he leído también en varios comentarios de analistas, porque se ha hablado de apartheid, se ha hablado de lucha de clases. ¿Usted ha visto este mismo escenario en otras ciudades latinoamericanas? Es decir, que se haya copiado este modelo y haya sido exitoso o no, o en cualquier ciudad del mundo. En El Salvador algo se hizo cuando hubo una desmovilización, se hizo algo en Guatemala y fue un fracaso. Fue un fracaso porque... ¿Un fracaso por qué? Pues temas de seguridad pública que hicieron, incluso en Venezuela también sucedió. Muchas personas que no querían vivir en la Catia o en periferias complejas de seguridad tuvieron esa posibilidad y pues conocemos las marchas bolivarianas que lamentablemente han hecho tanto daño a la población en Venezuela. Ahora, yo creo que hay que ir más allá. El desarrollo de Bogotá hay que pensarlo a 20 años. Bogotá tiene un centro que ha sido abandonado, que nadie le ha puesto cuidado, que puede llegar a ser mucho más costoso el suelo del centro de Bogotá que el mismo de La Cabrera o de Rosales, y que hay que desarrollarlo, hay que recuperar el centro. A eso hay que apostarle, que tiene el equipamiento comunal necesario, que tiene vías, que tiene tanto por hacer. Entonces, yo creo que hay que pensar a 10, a 15 años. Antes de darle la palabra. Guillermo, pero por ejemplo, quería agregarle algo. ¿Por qué en esos sectores de Chapinero, por qué el suelo es tan costoso? Es una gran pregunta. Porque se ha venido desarrollando de manera adecuada, con parques, con los equipamientos. Eso es lo que nosotros queremos, pero en todos los sectores de la ciudad, que se pueda hacer de una manera planificada que beneficie la calidad de vida de todos los ciudadanos. Lucho, para concluir, es un tema de inclusión social. Es decir, ¿usted cree que es claro que uno de los temas que se discute, por ejemplo, en La Habana es el tema de las tierras justamente por la desigualdad? ¿Quiénes tienen la gran cantidad de tierras y quiénes no? El tema en las ciudades es igual, el tema urbano es igual, es decir, se está como dicen algunos de los críticos de la medida, esto sería como castas, hablar de castas, ¿usted lo ve de esa forma? No, yo creo que aquí lo que hay que evidenciar es que realmente todos podemos vivir de manera integrada. O sea, si a mí me dicen, oiga, en la 82 Colón se pueden vivir 300 familias que ganan un salario mínimo, yo digo, sí, ¿por qué no? Y ojalá eso se multiplicara en la ciudad. Y lo que le digo, que la gente empiece a convivir, que la gente empiece que la a gente integrarse. está dispuesta también. No, y pueden haber razones económicas que uno diga eso es antieconómico, pero quizás culturalmente y socialmente sea una gran inversión. Y sea más beneficioso. Claro, claro. Conclusiones en 2 bien. minutos, concejal. No, definitivamente yo lo que creo es que el alcalde debe retomar el direccionamiento de esta decisión. Hay que tomar decisiones acertadas que beneficien a mucha más población. Los recursos son escasos, por lo tanto hay que saberlos utilizar. Podríamos beneficiar no solamente 370 familias, sino más de 2.000 familias. Y simplemente creo que es que concertar, este tipo de ideas no las puede tirar simplemente a ver qué opina la ciudadanía, sino hay que concertar, hay que tratar de Es una medida, además, socializar. que ya sabemos que en Bogotá ya estamos en periodo preelectoral, porque la contienda de la alcaldía ya empezó a sonar y también hay que mirarlo en el contexto. Queremos es abrir el debate. No, y quiero dejar claro, proceso. Hassan, que estoy totalmente de acuerdo. Aquí simplemente quisiéramos que en todos los sectores de Bogotá pueda convivir todas las diferentes comunidades, porque aquí no estamos buscando que haya segregación bajo ninguna circunstancia. Vamos a la pausa en contraste, porque al regreso vamos a hablar de otro tema que también tiene que ver con construcción, esta vez sobre un humedal. Y hay un tema al final que quiero que podamos abordar, y es el tema del ambiental, lo que pasó con unas llantas en una bodega en Fontibón. Recuerden, entran en las redes sociales, ahí nos encuentran en Twitter, @contrastebogotá, activa la cuenta para que pongan sus comentarios y opiniones. Ya regresamos. Uno de los grandes tesoros ambientales de la sabana capitalina, el humedal de La Conejera, donde conviven 115 especies de aves, 8 de mamíferos y una exuberante vegetación, actualmente es amenazado por la construcción de un conjunto de apartamentos llamado Reserva Fontanar. Y hay unas normas que indican que en el lugar donde se quiere hacer esa construcción de más de 94 o 96 apartamentos, pues no se puede hacer. Y tanto la Secretaría Distrital de Planeación como la Secretaría de Ambiente, que tienen que ver con el buen uso del territorio, pues deberán impedir
que esta construcción se haga, así hayan ya licencias de construcción por parte de quienes tienen que expresarlas. Llevamos 27 días acá, realmente estamos toda la comunidad prácticamente de Suba, estamos aquí porque estamos defendiendo el humedal por una constructora que quiere construir sobre el humedal. Estamos acá en un proceso de resistencia y no nos vamos a mover de aquí hasta que la constructora no se vaya de acá. Sabíamos y sabemos que esta es una lucha constante, queremos aprovechar porque la Secretaría ha admitido que hay errores y el primer error, que era bastante evidente cuando ellos antes decían que todo estaba perfecto, era la inexistencia en los planos del canal Afibro. No era sino voltearlo a mirar y ahí encontramos el canal. Ese es uno de los primeros y grandes errores que han tenido. Entonces sabemos que hay más, seguimos invocando el principio de precaución, la comunidad no se va a ir de este lugar. La comunidad evidentemente ha recibido muy mal la idea de que simplemente habrá unos requerimientos amables y diplomáticos a la constructora para que se comporte y no amplíe tanto su radio de acción, pero evidentemente la comunidad sigue defendiendo el legítimo derecho a la protección de este medio ambiente y al bienestar de todos estos habitantes que, en mi opinión, están reclamando en justicia. Regresamos a Contraste y ese es el tema del cual vamos a hablar, y quiero aprovechar para darle la bienvenida también al concejal Diego García. Concejal, gracias por acompañarnos en Contraste esta noche. Muchas gracias a ti. Mire, usted es ambientalista, colega. y por esa razón quiero empezar el tema con usted, pero también no puedo dejar de preguntarle por el tema de la vivienda VIP y la propuesta del alcalde Petro. Dígame en 40 segundos cómo ve esa iniciativa. ¿A quién le hace daño? 300, 400 casas, creo que es realmente bastante residual la intención de vivienda de interés prioritario que se quiere hacer. Creo que fue un mensaje del alcalde, un anzuelo, para mirar a ver qué tipo de reacción clasista podía llegar a tener la ciudad, porque yo no creo que ni siquiera el alcalde logre en su administración poder construir el 10% de las casas. Son 8 meses que quedan, está ¿no? pretendiendo hacer. Entonces yo creo que fue más una picadita de esas que le gusta al alcalde, del debate, de la discusión de ciudad, pero pues comparto el hecho que se hagan, pero no le hace mal a nadie. Bueno, los 4 ahora ingredientes. sí, vámonos a lo ambiental, vámonos a lo ambiental. Populismo. El tema de la conejera, ¿usted cómo lo ve? Mira, soy un defensor, y lo sabes, de todos los temas de los ecosistemas, me echo por los temas ambientales, pero acá hay un sinsabor con el tema de la conejera que te lo quiero decir. La conejera es el ecosistema, creería yo, el humedal más significativo que puede tener Bogotá, pero la constructora que pretende desarrollar allí los proyectos, pues cumple con los términos legales. Reserva Fontanar. La Reserva Fontanar, la que está implicados los familiares del alcalde, la que se dicen quienes están allí involucrados también con los dueños de la tierra. Pero lo que te digo, aunque me cueste ambientalmente compartirlo, es el hecho de que las normas del plan de ordenamiento, tanto la 190 como actualmente la modificación, permiten y habilitan que esa construcción se pueda hacer. Lo que pasa es que a la Secretaría de Ambiente se le están saliendo muchos temas de las manos. La Secretaría de Ambiente está dejando crecer los enanos, está permitiendo que todo se vuelva un conflicto, esto que podía llegar a tener unos niveles del detalle, la información, acercarse con los muchachos que están haciendo una resistencia buena, sana para la construcción del ambientalismo. Bueno, el ESMAD lo sacó, ¿no? Allá fueron con carpas y lo sacaron y dijeron, ustedes se van de acá porque aquí construimos. Yo no sé por qué las reacciones del alcalde es penalizar primero la marcha. Date cuenta que me declara una denuncia penal ante la Fiscalía por el tema de doña Juana, entonces penaliza ahora las protestas y la política, pero además la resuelve con SMAT. O sea, eso lo que hizo fue agitar el asunto de lo que se estaba presentando allá, llama al ambientalismo, llama a los defensores a entender que allá hay una construcción que se va a hacer, que evidentemente cumple con las normas, pero que estaque un poquito de cizaña por el hecho de los familiares metidos. Diego, pero eso es una muestra clara de lo que estamos viendo de la improvisación y la incompetencia que tiene esta administración. Yo lo he venido denunciando. No es que simplemente se le salga de las manos, es que en Bogotá no existe control ambiental. No existe y ¿Pero eso es de Secretaría o eso es de la ANLA? No, esa es la Secretaría de Medio Ambiente. No existe control ambiental y es claro. Vámonos a la Dirección de Control Ambiental de la ciudad. Solamente en agosto habían 650 personas ejerciendo ese control. Pasaron un mes y bajaron a 100. ¿Por qué? Decisiones administrativas, ¿sí? Simplemente incompetencia de la Secretaría. Ella es responsable de este tipo de situaciones y lo que está haciendo es que este tipo de problemas crezcan de esta manera y simplemente después de unos trámites que se surgieron, porque para estar en ese proceso, en este momento, la constructora es porque surgió todos los trámites y todos los trámites lo hicieron de la manera adecuada, de acuerdo a la normatividad y por eso lo pueden hacer. Hoy en día, entonces ya se rasgan las vestiduras diciendo que no sé qué pasó, que hay incompetencia, que el control ambiental en la ciudad no existe y por eso pasan este tipo de situaciones. El tema de los humedales, Guillermo y Lucho, se ha debatido mucho. Me puse, solo por razón de curiosidad, a mirar
lo que escribe Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, sobre el tema de los humedales, y en varios dice, mire, se puede construir sobre los humedales, hay que cumplir con una normatividad, con unas exigencias, hay que cumplir con, por supuesto, el tema ambiental y lo demás, pero se podría hacer. Ahora, en su opinión, esto que está pasando en La Conejera, ¿qué es? ¿Es un tema político? ¿Es un tema coyuntural de medio ambiente? ¿O qué es lo que está pasando ahí? Bueno, yo lo que diría es que una ciudad que tiene, tantos retos ambientales debería ser una protección amplia, ¿cierto?, de sus ecosistemas. Entonces a mí me parece que los concejales han dicho, bueno, lo afirma Diego, que pues es un experto en el tema y aparte que es concejal. Dice, esto está en el marco de la normatividad. Pues si eso está en el marco de la normatividad, yo llamaría a revisar la normatividad, ¿cierto? O sea que realmente tenemos es que proteger esos espacios. Que no se construyan, que no se construya. Hemos destrozado mucho ambientalmente la ciudad. Yo creo que lo poco que tenemos hay que conservarlo. Lucho, pero es que mira, ¿qué es lo que uno está evidenciando allí? Después de que se establece la ronda hidráulica, la zona de manejo y preservación ambiental, al centímetro siguiente la ciudad puede desarrollarse, o sea, se puede hacer. No podemos llegar nosotros a un radicalismo en el ambiental en donde queremos ronda, zampa y además de eso otra área de extensión de 100, 500 metros, pues porque los ecosistemas dentro de la ciudad tienen que tener una funcionalidad también para el aporte paisajístico, para los elementos de las funciones biológicas. Lo que allí está sucediendo es que la norma ya fue establecida para proteger el humedal, pero en ningún momento, Hassan, un solo centímetro sobre los humedales. Eso sí no se negocia, ni un centímetro ni una puntica del proyecto urbanístico sobre el humedal. Si eso se llegó a dar, tendrán que revisar la licencia. A ver, si eso se presentó. Pero mire, abordemos un tema también que es importante, Guillermo, y es el siguiente. Mire, la urbanización Fontanar del Río, etapa 8, que es la que adelanta esta construcción de Praga, servicios inmobiliarios, participan familiares políticos del alcalde Gustavo Petro. ¿Eso genera alguna duda? ¿Eso genera alguna suspicacia? ¿Eso cómo lo ve usted frente a lo que representa también el debate? Pues realmente no me sorprende, me parece obsceno. Es obsceno que familiares del alcalde sigan en entuertos y en negociados con asuntos públicos del distrito. No sorprende porque pues, ya lo vimos con el tema de los BTRs en Transmilenio. Pero yo creo que en este tema comparto la posición por primera vez con Diego, en virtud de que en los ecosistemas y las zonas verdes y acuíferas de Bogotá hay que protegerlas. En el año 73, cuando para nació, usted no construyan. no se puede construir, es que Bogotá tiene que desarrollarse, pero hay unos conceptos que son desarrollo sostenible, que hay que respetar las zonas verdes de todas las ciudades, y pues Bogotá no tiene zonas verdes. Bogotá cada día se está quedando sin menos árboles, se está quedando estaban sin construyendo sobre los cerros orientales, no, es un ejemplo. Es una Deben barbaridad. acabar también con los cerros. Aquí le prenden candela a los cerros orientales para buscar una excusa para desarrollarlos. Aquí hay que ponerle mucho cuidado a esto. Hay un vacío normativo, Hassan, televidentes y compañeros de estudio, hay un vacío normativo muy grande, tanto en el tema nacional, legislación, como normativo en Bogotá. Y a eso hay que ponerle cuidado. Ojalá Diego, que lidera un tema importante en Bogotá, pudiese sacar algo adelante. Si usted lo ve en otra perspectiva, mire, estábamos hablando de un tema de vivienda de interés prioritario y hay sectores donde dicen, mire, no nos gusta que construyan acá. Guillermo dice, por ejemplo, el tema de los humedales hay que protegerlos, tampoco construyen acá. Y las necesidades de Bogotá es una ciudad que crece cada vez más. Crece cada vez más. No tiene además el tema fundamental y es transporte para casi un 20% de personas que viven en las afueras de Bogotá y ingresan a la ciudad a trabajar. En el tema de vivienda, urbanismo y planeación, estamos quedados ¿desde hace cuánto, Lucho? ¿Desde hace cuánto está quedado el manejo de lo que significa Bogotá en ese sentido? Yo creo que Bogotá está quedada en temas, por ejemplo, en movilidad 50 años, 60 años. En temas de urbanismo, bueno, aquí hay expertos en el tema, pero yo creo que la ciudad ha venido avanzando, la ciudad, digámoslo, yo creo que el balance de la ciudad de los últimos 12 años es una ciudad con más equidad, con más oportunidades, con más inclusión. Yo difiero de los que aquí hacen un balance negativo de la administración de Gustavo Petro. Yo creo que Gustavo Petro ha sido un hombre que le ha apostado a la equidad, que le ha apostado a la transformación. Es un hombre que no quiere administrar, sino que quiere transformar la ciudad. Y eso me parece que está bien, ¿cierto? Entonces yo creo que en estos temas, pero en ese tema en particular, creo que sí hay un llamado a que el tema de la protección ambiental debe ser una prioridad 1A en la ciudad. ¿En qué va a parar eso? No, definitivamente, Hassan, es lamentable ver que esto siga pasando en la ciudad. Si al alcalde verdaderamente le preocuparan los humedales, pues simplemente tendría unas mesas de trabajo específicamente para eso, para no cometer ese tipo de errores y para protegerlos, que es lo que nosotros queremos. Hace solamente un par de semanas denunciamos que la misma Universidad Distrital
está simplemente construyendo en los cerros orientales. Es la que está pegada. Se supone que Igual no podría el hacerlo. Senado, ¿no? No, No, pero el hay Senado que está revisar. levantando también. Claro, pero También. tendríamos que revisar los permisos. Acá Sí. tengo certeza porque investigué que no tiene los permisos autorizados, no tiene licencia de construcción y lo está haciendo y está afectando. Ahora vámonos por la Ronda del Río. ¿Cuántas construcciones están en la Ronda del Río? Y no pasa absolutamente nada. Voy a tener un debate en las próximas semanas con el tema de Ecocapital, esta empresa encargada de transporte y Residuos recoger los recursos, los residuos peligrosos, donde tiene la planta para operar y está en la Ronda del Río. Y me lo certifica el acueducto, me lo certifica planeación. Por Dios, ¿dónde está verdaderamente el control ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente? No existe. ¿Por qué generó entonces este tema de la conejera tanto debate en la opinión pública? ¿Es porque hay familiares del alcalde? ¿Es porque es un Sí, humedal? Hassan, sin duda. ¿Por qué genera esa controversia Sin en su duda, opinión? sin duda es porque están los familiares del alcalde implicados en lo que significa este proyecto urbanístico. Lo que pasa es que yo creo que ante la falta del control y la gestión ambiental, que es evidente en la ciudad, porque hay un caso, una situación realmente de crisis ambiental en Bogotá, lo que hizo que se exasperaran allí los ánimos es primero la enviada del SMAT, y segundo, la falta de la negociación pronta con quienes están haciendo la protesta para explicarle lo que está sucediendo. Mira, yo no titubeo en defender un humedal, no lo hago, o sea, hago la defensa en cuanto humedal se dé en la ciudad. pero usted en este caso lo ha dicho, lo ve viable. Pero en creo que hay unos niveles ahí un poco lo dije, Bueno, de cizaña frente a lo que está pasando con Petro. podamos concluir ese tema, Lucho. ¿Usted dónde ve terminando esa historia? No, yo No coincido en los medios de con- comunicación, yo coincido- sino yo- literalmente donde es. No, yo en la coincido, materia yo legal. coincido con Diego en que si este es un proyecto que está ajustado a la ley y a la normatividad, aquí lo que hay es un ensañamiento que ha sido sistemático contra el alcalde. El alcalde no escogió el yerno, él ya estaba casado con esa señora, yo no conozco el detalle familiar. tiene derecho a trabajar en lo que entonces quiera yo también. creo que aquí también hay que tener un sentido de respeto y de ecuanimidad y no se puede decir que un hombre como Gustavo Petro, bueno, es un tema mediático porque estaba implicada la familia del alcalde, pero lo que dice Diego está ajustado a la normatividad. Deme usted en un minuto, concejal, sus conclusiones y Guillermo también. No, definitivamente es un proyecto que se va a llevar a cabo, tiene todos los permisos, aquí ya no se puede hacer absolutamente nada. Eso simplemente es una muestra clara que como no se gestiona suelo, pues simplemente los constructores lo que hacen es buscar dónde lo puedan gestionar. Y si la normatividad se lo permite, pues lo van a hacer. Adicionalmente, revisemos el tipo de apartamento que es. Son viviendas de interés social. No estamos hablando que son estratos altos. O sea que eso va a ayudar adicionalmente a contribuir a que muchas familias se puedan beneficiar de un proyecto inmobiliario como ¿Qué este. viene en Bogotá? Conclusiones en un minuto, Guillermo. Bueno, yo pienso que si este proyecto se está desarrollando dentro del humedal, no soy tan pesimista, hay que buscar a las personas que están siendo en este momento los dolientes de ello, de que no quieren que se desarrolle y buscar una manera de ayudarles para que no se logre desarrollar ese proyecto. Bueno, ahí estamos, vamos a la pausa, porque al regreso aquí en Contraste, pues hablaremos de otro tema que tiene que ver con unas llantas, un tema ambiental que puso en peligro a la ciudad y que además, según los especialistas, no se veía hace 10 años y que tiene que ver también con la ANDI y con una compañía privada. Este tema lo debatiremos en segundos después de la pausa, pero recuerden, entren a nuestras redes sociales, a Twitter, la página es @contrastebogotá y participen activamente del debate. Ya regresamos. La peor tragedia ambiental vivida por los bogotanos en los últimos 12 años se vivió el martes 4 de noviembre en la localidad de Fontibón, más exactamente en la calle 14C con carrera 123. Hace un año, el 11 de diciembre del año 2013, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local, FOPAE, bomberos, todas estas entidades estuvieron haciendo visita a los dos lugares donde hoy uno de ellos se ha propiciado este incendio. Esto es una crónica de un incendio anunciado. Durante varios días, localidades del sur de la ciudad como Fontibón, Puente Aranda y Kennedy debieron soportar intensos olores a caucho quemado, al punto que el distrito decretó la alerta naranja en esta parte de la ciudad. Y hoy tenemos una bomba de tiempo de otras 600.000 llantas igual abandonadas, y lo peor es que está en un barrio muy residencial de la localidad, porque allí está colindando el barrio Pedregal, Atahualpa, Versalles, Internacional, Aldea, Bohíos, Batavia, Palestina, que son los barrios tradicionales y es donde mayor se concentra la población de la ciudad.
El interrogante que queda es qué se debe hacer para evitar este tipo de emergencias y dar un uso adecuado al desecho de las llantas. Esta empresa, a la que se le atribuye la acumulación de neumáticos, tiene en el sector otras 2 bodegas en la misma situación. Es falta de una política pública alrededor del reciclaje de estas llantas usadas. En el mundo entero hay máquinas del mismo estado, compradas, adquiridas por el mismo estado, donde se montan unas plantas de reciclaje, donde este material que produce el reciclaje de las llantas es utilizado para producción de asfalto. Regresamos a Contraste y ahí estábamos viendo pues, la nota introductoria de lo que vamos a estar debatiendo. Concejal, ¿cómo lo ve? Porque son muchas las preguntas y ahí lo estaba diciendo claramente. Crónica de un incendio anunciado, que es lo más triste. No, definitivamente esto ya es el acabose total. Nosotros, vuelvo y repito, es el mismo falta de control ambiental, no hay control ambiental en la ciudad. Ahí tenemos el registro. Eso inicia la investigación por una queja de un ciudadano que estaba preocupado de que vive en la localidad y en diciembre se hace esta visita, se puede constatar que hay más de 600.000 neumáticos allí, viejos, abandonados, y empieza a hacerse a cielo abierto y empieza a hacer la investigación. Dese cuenta que solamente en julio la Secretaría de Medio Ambiente inicia un proceso sancionatorio. Y lo más curioso es que se inicia el proceso y ahí viene cuando lo notifica. El 5 de noviembre, o sea, un día después del incendio. ¿Y por qué lo hace? Pues simplemente porque ya era algo muy evidente, un incendio afectando toda la ciudad, y eso es donde yo llamo que es una negligencia total, que esto le debería costar el cargo a la Secretaría de Medio Ambiente, porque no hay control ambiental y ella es tanto responsable, así como la misma ANDI, como la misma empresa encargada de esto, porque los daños ambientales son irreparables. Guillermo, eso no... acá ya se están lavando algunos las manos y ya estábamos empezando a mirar la coyuntura, como siempre pasa en Colombia, y dicen, no, la culpa es de este, no, la culpa es de este que no almacenó bien, no, la culpa es de este que no la supo, que no nos dijo qué hacer con ellas, no, la culpa es de la Secretaría. ¿De quién es la responsabilidad? Siempre, Hassan, nuestra cultura es la cultura del fueque. Aquí fueque, que fueque y fueque. Entonces siempre le vamos a mandar a un tercero la culpa y la responsabilidad. Lo que decía el concejal Osman al inicio de la nota era que existían en el mundo unas plantas que procesaban las llantas. Pues precisamente las trituran. Eso era lo que iba a pasar en esa planta. Era trituración de neumáticos para dividir la materia prima y utilizar una para asfalto. ¿Y cuándo iban a empezar? Esa compañía tuvo un contrato leonino con la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, en la cual pues la ANDI se beneficiaba económicamente, recogía por empresa 70 millones de pesos mensuales para que esta compañía le recogiera los neumáticos y la compañía nunca recibió un peso. Había un desequilibrio económico y financiero del contrato al inicio de ese negocio y pues esta compañía tuvo pérdidas cercanas a los 20.000 millones de pesos gracias a la ANDI. Ahora la ANDI le está diciendo que la responsabilidad es de ellos, que ellos no supieron almacenar y guardar las llantas. Por conocimiento de causa, Hassan, le puedo decir que esa empresa lo que hace es gestión ambiental para Bogotá. Certificaba destrucción o rematerialización de las llantas neumáticas de Transmilenio, entre otras empresas multinacionales afiliadas a la ANDI, para que pues, certificarlas y trabajar con ello. ¿Qué pasó? Pues, la ANDI no les cumplió. La ANDI se lucraba y estos señores pues tenían que cumplir unos términos del contrato y pues llegaron a quebrarse. ¿Usted cómo va la historia? Por un lado, bueno, todo depende de quién la cuenta, ¿no? ¿Usted cómo lo ve, Lucho? Porque es que aquí también está el debate ambiental, es si la ciudad está preparada para este tipo de cosas. Los bomberos hicieron lo que pudieron. Sí. Antes apagaron ese incendio, pero en el tema ambiental se ve un hueco gigante. Bueno, yo creo que también aquí hay una, pues digámoslo, una situación de esos accidentes ocurren en esta ciudad y en muchas ciudades han ocurrido. O sea, si usted pone a ver la historia de Nueva York o de París, esas tragedias han ocurrido. Lo que yo creo que es una alerta para la ciudad en mejorar en los temas del seguimiento, el monitoreo y el control sobre estos temas delicados. Y también creo que lo que queda en evidencia es que necesitamos un cuerpo de bomberos fortalecido. O sea, yo creo que... hay 2 bodegas más, estaban diciendo. Sí, entonces yo creo 2 bodegas más. O sea, si esto ocurre en otras dimensiones, pues... pero bueno, yo creo que lo que hay que decir es un accidente. Yo creo que aquí no hubo manos criminales, parece ser, pero sí es una alerta a la capacidad de control de la ciudad sobre un tema muy delicado como es el tema ambiental. En Fontibón, reportando temas de salud, de contaminación por la quema justamente de esas llantas. ¿Cómo se podría manejar eso? ¿Usted que le gusta tanto el tema del medio ambiente? Mire, lo grave de esta situación es que hubo una alerta naranja tardía. Solamente hasta 2 días después la Secretaría de Ambiente reacciona frente al tipo de gases que se estaban generando. Es que lo que tenemos nosotros con la quema de una llanta es tóxico
es gases venenosos. Estamos respirando azufre, cadmio, plomo, que cuando se acumulan en el cuerpo generan problemas cancerígenos. Estudios de la CEPAL han establecido que cuando una persona ha sido expuesta a este tipo de gases, debe entrar a hacerse una revisión física porque la acumulación y las probabilidades son altas de una situación del tema de enfermedades. Entonces, ¿cómo va a ser que la Secretaría de Ambiente y de Salud reaccionen solamente hasta 2 días después, nos hagan respirar la cantidad de humo que se generó y después entonces determinan que no hubo tal situación de emergencia? Lo que estamos viendo es que no existe plan de contingencia. No tenemos el control de la gestión ambiental, pero sin duda una responsabilidad, además establecida por el Ministerio, está en función de la ANDI. Quien importe quien comercializa las llantas debe responder por eso. Por supuesto, no puede dejarlas ahí almacenadas. No, y mirar a ver qué pasa. si esa empresa no existiese bodegando, nosotros tendríamos esas llantas en el espacio público. Si esa empresa no hubiera tenido esas 600.000 y otras bodegas, las tendríamos por allá en los caños y en los ríos. Debemos de agradecerle a esa compañía que la recogía. Que terminó bajo la expectativa de un proyecto, de una máquina que la ANDI los dejó tirados, porque claro que fue así. Tenían la expectativa de traerse una máquina para trituración, nunca llegó, pues se quiebra el empresario. ¿Sabe qué es lo que más me impacta de la discusión y de los temas como ustedes lo plantean? Es que aquí uno recapitula sobre otros temas y se da cuenta de algo impresionante. Aquí las advertencias llegan meses y meses antes. Uno va a hablar del descalabro de Interbolsa y uno habla con la superfinanciera y lo avisaron hace cuánto tiempo y no se hizo nada. Se esperó a que se quebrara. Aquí anuncian que se va a quemar una bodega, lo avisa, hay las probabilidades y esperan a que se queme. Pero mira un dato que tengo. Yo tengo el conocimiento que 3 meses antes, unos empresarios de Tocancipá le dicen al distrito, le recojo todas las llantas que tenga en donde estén. ¿Cuántas necesitan? Tienen 600.000, tienen 1 millón, las que tenga, le dice el empresario de Tocancipá para el autódromo. ¿Y por qué no lo hacen? Porque esa es la respuesta que uno no encuentra. ¿Cuál es la negligencia de decirle a este tipo de empresarios, tomen, estas son las bodegas, este es el operativo y llévense ustedes eso en un convenio, en un acuerdo donde además el empresario asumía los costos? Entonces, ¿a razón de qué tenemos almacenado esas llantas? Y una situación complicada. En la UAS y el distrito está almacenando llantas en el botadero Ñajuana. La protesta de los campesinos de la reclamación de Ciudad Bolívar. Y eso allá se queda. Es ilegal. A todas luces es ilegal. La resolución lo establece. En los botaderos no se puede disponer a cielo abierto llantas y allá cerca de 100.000 llantas. En el botadero, con el metano, con la cantidad de gases de la propagación que se puede dar allí. Una emergencia ambiental cantada. Imagínate. Hay un tema que no quiero dejar pasar de lado, empecemos a concluir esto, pero se me acaba de meter en la agenda y es que en Bogotá hay algo referente con las escuelas y las universidades de garaje. Acabamos de ver lo que pasó con la Universidad San Martín y no quiero dejar de preguntarles a ustedes cómo se está manejando y desde el Consejo, ¿cómo lo ven ustedes? Todo lo que está pasando en Bogotá con el tema de la educación. Bueno, el problema de la educación es que como no es de acceso a todo el mundo, pues hay muchas entidades que se encargan de suplir ese servicio. Y por eso es que vemos tantas escuelas de garaje que simplemente la gente quiere algún tipo de educación. Oiga, y por eso recurre a esto. Estudiantes financiando una cadena de hamburguesas y no recibiendo educación. O sea, es que el tema literalmente es gravísimo. ¿Hay una supervisión? No, definitivamente creemos que pasa lo mismo que estamos hablando en este caso. ¿No hay control? No hay control, ¿por qué? Porque el Ministerio de Educación apenas se da cuenta de lo que está ocurriendo cuando a todas luces todo el mundo sabe cómo funciona una fundación educativa. Todos sabemos cómo es su funcionamiento, que supuestamente no tiene un ánimo de lucro, pero cada vez que se va a andar más delgadito, se da cuenta del tipo de inversiones que tienen. Si usted se da cuenta en la San Martín, ¿quiénes eran los dueños? Las mismas personas que eran dueñas de la universidad, simplemente para poder sacar esos recursos de la universidad o de la fundación, rentaban los edificios que le pertenecían a ellos mismos. Es la forma como empiezan a sacar los recursos de este tipo de fundaciones. Yo pienso que estamos tardíos en la forma de tomar las decisiones y creemos que es conveniente que el Ministerio y el Gobierno Nacional se apropie de este tipo de situaciones, porque así como la San Martín, hay muchos otros casos. Es que hay más alarmas. Y el problema de eso es que la gente no tiene conocimiento si lo que está estudiando sí tiene el registro o no. Y eso sí que es sumamente delicado, que el día de mañana no sepa que legalmente estudió algo y no lo puedan certificar. Hemos pasado en este programa por tema de vivienda, tema ambiental, tema de humedales, y me parece vital también preguntarle por lo de la educación, porque es que lo de la San Martín es simplemente una alarma de los muchos más ejemplos que pueden pasar y además literalmente en Bogotá. Sí, bueno, yo creo que el presidente ha dicho que quiere que Colombia sea la más educada en 20 años, entonces yo creo que sí debe hacer un gran esfuerzo en el tema de la política educativa en todos los órdenes y en particular de la educación superior, donde seguramente el tema de la supervisión y el control sea un tema. Pero ahí yo sí quisiera ya, digámoslo, apoyar el reclamo del rector de la Universidad Distrital, porque la ministra ha incluido a la Universidad de la Ciudad, a la Universidad Distrital, en esa categoría de universidades con dificultades. Y yo creo que el reclamo del rector de la Universidad Distrital es un reclamo justo. Yo creo que
la Universidad Distrital ha mejorado, ha avanzado y en todo este paquete ha entrado la Universidad Distrital mencionada por la ministra y creo que eso sí es de manera un tema Concejal Diego injusto. García, ¿qué dice Sí, usted mira, sobre el tema? la universidad pública hay que salvarla de quienes también la han tomado como un negocio. La distrital es una evidencia de eso, ese consejo directivo, un rector que ya lleva amañado durante una década con un grupo allí que están saqueándose la universidad, pues sin duda debe tener una intervención directa por parte del ministerio. Pero ojo con el rasero, porque una situación es la lógica del garaje de negocio de unos privados que tienen esos fines de lucro, pero otra es la salvaguarda que tiene que hacer la nación y el ministerio ante las entidades públicas universitarias. Entonces, bien lo que está haciendo la ministra, pero ojo con el tipo de rasero que establece que a la educación pública otro tipo de medidas y acciones necesarias son de intervenir allí. Guillermo, ¿le agrega usted algo para concluir este tema que es de interés, por supuesto, para los bogotanos y a nivel nacional? Bueno, yo creo que todo lo que las posiciones que se han recogido aquí han sido muy importantes, atienden una realidad de lo que está sucediendo en la educación en Colombia, pero creo que hay que regular más o cerrar ese espacio a que cualquiera pueda abrir una universidad. Le voy a decir cómo funciona esto. Hay que tener 2.000 millones de pesos quietos para que puedan empezar a ofrecer programas. Entonces, pues, una persona que tenga una relación con el gobierno nacional es clave con el ICETEX, por ejemplo, pues ya con eso ya empieza a fondearse y empieza a jugar con los recursos y va a poder tener la suficiente Lo recursos importante para abrirlo. es leer las señales, ¿no? Guillermo Rodríguez, como siempre, un verdadero placer. Gracias, Hassan, y a los televidentes. Concejal Luis César Acosta, que no sea la última vez. No, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Aquí estaremos. Luis Ellis, un placer. Hassan, un gusto verte como siempre y a los colegas. No, qué rico que estén ustedes acá. Y concejal Diego García también, qué placer. Gracias. O sea, placer es mío, colegas. A ustedes, bueno, les damos la invitación para el próximo contraste que será el martes a las 10:30 de la noche por Canal 1 y recuerden, siempre pueden participar activamente de estos debates a través de nuestras redes sociales. En Twitter síganos @contrastebogotá porque este programa de opinión y debate es un programa del Consejo de Bogotá porque el Consejo le responde a la ciudad. Hasta una próxima oportunidad.